Walks. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Ahogado en el mar de las miles de noticias que te cuentan qué pasó, llega la brújula de la semana. Un salvavidas informativo para entender por qué. Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La brújula de la semana. No podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchufar, sintonizar. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan tanto tiempo? No podrás estar en Aunque no es tanto tiempo, ¿no? Parece más de lo que es. Son apenas unos meses que no nos vemos. Y cuando venía para la radio pensaba, ¿qué pasó en estos meses? ¿Qué pasó en este tiempo que no nos vimos? ¿No? ¿Qué pasó desde diciembre? ¿Se acuerda de diciembre cuando hicimos la última emisión de la brújula de la semana? ¿Qué pasó hasta hoy en nuestro país? Y es una pregunta que no solo nos hacemos nosotros, que por supuesto la hacemos porque lo extrañamos a usted del otro lado, extrañamos hacer radio, que es una de las cosas que más nos gusta. En realidad es una pregunta que también se hacen en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué pasó desde diciembre hasta acá? Me lo imagino a Mauricio diciéndole a Durán Barba, ¿qué pasó entre nosotros? Y ese nosotros es entre el gobierno y sus votantes, entre el gobierno y la gran mayoría de argentinos que poquitos meses antes, allá por octubre, habían avalado la gestión de Mauricio Macri. ¿Se acuerda? Y le pregunto qué pasó porque si uno piensa en esta Argentina marzo 2018 y piensa en aquella Argentina finales del 2017, parecen dos países distintos. El gobierno salió envalentonado de aquellas elecciones, ¿se acuerda? La ola amarilla de octubre. Envalentonado con ese plan de reforma permanente, envalentonado con la idea de que se podía todo, de que tenía un cheque en blanco. Y entonces por eso me lo imagino hoy a Mauricio Macri preguntándose ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que hoy su imagen esté por el piso? ¿Qué pasó para que hoy, por ejemplo, una encuesta en Rosario dé como resultado que el 65% de los rosarinos piense que el país se empeoró? ¿Qué pasó desde aquel fin de 2017 hasta este principio de 2018? Y bueno, lo que parece haber pasado a nuestro entender es los efectos de la realidad. Ni mucho más, ni mucho menos. No hay que ser economista, no hay que ser politólogo. No hace falta ser un marketinero de la política para entender que lo que pasó en la Argentina son los efectos de las medidas que se vienen tomando desde hace un tiempo. Porque sería necio pensar que no va a pasar nada cuando la deuda argentina ya supera los 300.000 millones de dólares. ¿Cómo no va a pasar nada si la economía está casi puramente sostenida en el endeudamiento? ¿Cómo no va a pasar nada en esa relación entre Mauricio Macri y su electorado si durante el verano en cómodas cuotas se fueron anunciando los tarifazos? Y hay comercios que en nuestra zona, por ejemplo, reciben boletas de luz en cuotas, pero las reciben de 30.000 pesos, de 35.000 pesos. Y hay hogares que reciben boletas de la EPE de 5.000, 6.000 pesos. ¿Cómo no va a pasar nada? ¿Cómo no va a pasar nada si además de esos tarifazos que van llegando y se van haciendo efectivos, como ya es histórico en la Argentina, el sueldo sube por escalera mientras las tarifas suben por ascensor? ¿Cómo esperan que no pase nada, que la realidad no tenga efecto? Porque encima ya a esta altura, 2 años después de la asunción, empieza a ser más difícil tapar todo con los otros eran peores. Empieza a ser complicado la ecuación de que no importa si no nos sale muy bien, no importa si nos equivocamos, peor estábamos antes, porque
No porque los otros hayan mejorado, no porque ahora la justicia haya alargado a Cristóbal López, vaya a saber por qué juego sucio de la política, sino porque en medio de todo esto comienzan a salir a la luz, los negocios de los propios. Empiezan a salir de la manera más descarada. Empieza a ser inocultable que el Toto Caputo, Luis Caputo, el amigo del presidente, el amigo del gobierno, uno de los funcionarios centrales en las negociaciones de los bonos, atiende los dos lados del mostrador. El tipo dice a cuánto va a pagar la Argentina los bonos, de la deuda que crece y crece, pero por otro lado es el dueño de uno de los fondos que se queda con esos bonos. ¿Usted se imagina si le propone a cualquiera, en cualquier kiosco de barrio, que sea el proveedor y el vendedor y elija el precio y se pague? Sería hasta ilógico. Pero en la mano de Caputo no lo es. Y usted burguetea en cualquier funcionario y le cuesta no encontrarle una relación con una empresa fuera del país. Los tipos que dicen que van a arreglar el país empiezan a aparecer con empresas y con la guita fuera del país. ¿Cómo no va a afectar esa realidad a la relación del gobierno con su electorado? ¿Cómo no va a cambiar? Porque encima ya no estamos hablando solamente de ese porcentaje de argentinos que no comulgamos con la política de Mauricio Macri desde que asumió. En el medio, desde que no nos vemos desde diciembre, también algunos de los amigos del gobierno empiezan a pensar que sus problemas no se van a resolver con estas políticas. Y ahí tenemos a los empresarios de la Unión Industrial Argentina dándose cuenta que lo que pesa en Argentina es la importación, que producir en realidad es secundario y que acá gana el que va a la timba financiera. Y entonces empiezan a pararse de manos, decir, pará, Mauricio, esto no es lo que habíamos hablado. Inclusive uno de los sectores que más apoyó la llegada de Mauricio Macri, que es el agro, también se empieza a preocupar porque por más vuelta que le busque sigue dependiendo del clima, y en un clima de sequía como el que empieza a tener y empieza a declarar en emergencia varias provincias del país, se da cuenta que acá los que ganan y los que tienen espaldas son los grandes, porque las economías regionales se siguen cayendo a pedazos, porque el que tenía unas vaquitas y quería mantenerse en el tambo ya no puede. Entonces no alcanza, y ya no alcanza el timbreo, ya no alcanza Durán Barba, ya no alcanza el marketing, ni siquiera alcanza la idea de meter algunos temas en agenda para que la gente discuta, porque eso es seguir subestimando al pueblo argentino y su historia. Porque eso es tener la idea de que porque discutimos el aborto no vamos a discutir qué tipo de país queremos. Esa es la idea de que porque discutimos la mano dura no vamos a discutir que un par de vivos hacen negocios a costa del Estado cuando decían que venían a sanearlo. Y entonces ya no alcanza porque pasó la realidad, nada más y nada menos que por eso. Y en Santa Fe algo similar, porque por casa andamos parecido, porque la provincia también empezó a sentir el impacto de ese terrible monstruo que es la realidad. Porque muchos de los discursos del gobierno provincial vinculados al progresismo se van cayendo como cáscaras de un huevo vacío cuando las medidas que toma el gobierno tienen más sintonía con las de Mauricio Macri que con la de los mismos discursos del gobierno provincial. Cuando el pacto fiscal al que adhiere Miguel Lifchit termina poniendo un corset a todas las discusiones salariales de la provincia, termina poniendo un corset a todas las inversiones, termina endeudando a la provincia. Entonces ya no alcanza con los discursos, ya no alcanza con decirse socialista, feminista y ecologista. Ya no alcanza, ¿por qué? Porque la realidad, queridos amigos, siempre es más pesada, y el camino ya lo vivió el gobierno provincial, ese camino de una fotocopia de mala calidad ofrecida como opción electoral, termina siendo que la gran mayoría del electorado elija el original. Pero en eso se profundiza
el gobierno. Pero a esta altura ya debería saberlo la clase política argentina, si no habría que preguntarle a Cristina Fernández de Kirchner, que no alcanza con contarlo, que no alcanza con el relato. Y por eso nosotros volvimos, porque nos gusta hacer radio, nos gusta hablar con vos, porque sentimos necesario contar algunas cosas y porque esperamos cada sábado poder aportar otro poquito de realidad, que es el único antídoto, el mejor antídoto ante tanto verso, ante tanto relato, ante tanta mentira, a la que nos tienen acostumbrados aquellos que tienen todavía la idea de que somos espectadores, de que el pueblo argentino va a ser mero espectador de su historia. Nosotros, por el contrario, a diferencia de ellos, los invitamos de nuevo otro año a ser protagonistas de la Brújula de la Semana. Buenos días, buen año. Bienvenidos a un nuevo ciclo de la Brújula de la Semana.